Comenzamos quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Vanescayan, que le habla de Saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al secretario general de la CENACLAF y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak. Gracias por estar en quién. No, gracias como siempre a ustedes. Siempre es un placer hablar con ustedes. Vamos a hablar quizás un poquito más de su pasado como en la Suprema Corte de Justicia, que es su actual cargo, pero también va a estar algo de eso incluido. Se cumplen 6 años del nuevo Código del Proceso Penal. Este código, para hacerlo en sencillo y rápido, modifica la forma en cómo se llevan a cabo los juicios penales. El fiscal adquiere un rol que antes no tenía. Los jueces tienen un rol que antes no tenían. Se dividen en dos tipos de jueces. Ya no se habla de procesamiento, se habla de formalización. Títulos grandes que quien nos está escuchando en este momento ha visto que ha tenido cambios. ¿Cómo evalúa usted estos 6 años? Usted trabajó fuertemente para que esto ocurriera. Quizás para que esto ocurriera, no. Queríamos, y usted lo recuerda, mejorar las garantías del proceso penal. Y básicamente pensábamos que nuestro viejo proceso penal escrito pasara a ser, quizás no totalmente oral, pero sí un proceso penal en audiencias, siguiendo lo que el país ya había hecho con el Código General del Proceso de 1989. ¿Por qué transparencia? Para que ustedes, para que la prensa pudiera tener acceso a las audiencias en los juicios y hubiera una mejor comprensión de parte de la sociedad, que además pudiera controlar cómo se llevaban adelante los juicios y no aquella situación en donde el secreto del presumario y luego todo el proceso escrito llevaban a que el periodismo tuviera que limitarse a ponerle el micrófono a alguno de los participantes a ver si quería hacer alguna declaración. Y básicamente en eso trabajamos. El Poder Judicial adecuó su infraestructura de juzgados penales para tener juicios penales orales. Invertimos en el audire, la grabación de las audiencias. No pudimos inicialmente, y lo habíamos hablado, grabar en audio y video, porque el video salía algo así como 10 veces más que la grabación sola en audio, así que empezamos con grabación en audio, con la aspiración que luego fue tomando cuerpo de terminar grabando en audio y video como en la mayoría de los países. Pero siempre bajo el supuesto de un porcentaje mayoritario de juicios orales. Sabiendo que iba a haber proceso abreviado, que hoy aparentemente es más del 90% o quizás el 95% de todos los procesos, pero pensando también que ese proceso abreviado iba a estar limitado a los delitos donde el bien jurídico protegido no fuera muy grave, donde el monto no fuera muy grave, es decir, más bien a delitos proceso abreviado es cuando el fiscal se pone de acuerdo con el indagado y dice, bueno, acordamos esta pena, este delito, va al juez, el juez firma abajo y dice, está pronto. El juez, si se hace dentro de los parámetros legales, porque no se puede hacer ningún acuerdo exorbitando los parámetros que puso el código, pero si está dentro de los parámetros legales, se pone de acuerdo el defensor, se pone de acuerdo el fiscal y el juez no tiene más remedio que dictar una sentencia conforme a lo acordado por las partes. Eso no es lo que ustedes querían, que la mayoría fuera así, ustedes no querían eso. No, porque básicamente, y hay que ser muy asertivo, porque me salió bajo el no, lo que queríamos básicamente era que hubiera más garantías. Las mayores garantías venían a través de la oralidad y la transparencia en el juicio, pero no en que bajaran las garantías, porque en el proceso penal antiguo teníamos, en el proceso penal de 1980, porque el código era de la época de la dictadura, era de 1980, teníamos un juez de primera instancia, una primera instancia, la posibilidad de cualquiera de las partes de apelar a un tribunal penal de 3 miembros, es decir, allí ya había 2 instancias y 4 jueces que veían el expediente y eventualmente se podía ocurrir en casación penal ante la Suprema Corte de Justicia, con lo cual usted allí tenía 9 ojos, 9 jueces. 9 jueces que miran un mismo caso. Que miraban un mismo caso, por lo cual obviamente la posibilidad de el error judicial siempre está, no se puede bajar a cero, eso no es humanamente posible, pero había 9 jueces, con lo cual se reducía la posibilidad de un error enormemente. Si se hubiera plasmado, como nosotros pensábamos, un porcentaje muy importante, sobre todo de los delitos graves,
En juicios orales hubiéramos tenido esas mismas 3 instancias, esos mismos 9 jueces y además la oralidad. Esa era la idea. Hoy no pasa eso. Hoy, en lugar de 9 jueces, hay un fiscal, máximo 2, que pueden resolver un tema. En el abreviado, En el error o en el acierto. no existe fiscal de apelación, no hay un tribunal de fiscales que apele. Básicamente, si se pone de acuerdo la defensa con la fiscalía, nadie más interviene en el contenido concreto de lo que se acordó, porque el juez no tiene más remedio que ratificar el Y acuerdo. la de las víctima partes. tiene un solo tiro, que es que otro fiscal se lo revise. La víctima Si ese no se revisó, puede oponerse si entiende que es escandaloso el arreglo, que no satisface sus aspiraciones como víctima, puede pedir una segunda opinión, que va a un segundo fiscal de la misma categoría que el otro, no está por encima, y si el segundo fiscal mantiene la posición, se terminó ahí. O sea, de 9 pasamos a 2. De 9 pasamos a 2. Y también, básicamente, el 95% determina que muy poco llegue efectivamente al proceso. El fiscal de corte dijo en nuestro programa hace pocas semanas que el sistema está pensado para eso. Él dice, hoy el 95% son juicios de proceso abreviado, está bien, porque así como debe ser. Mi aspiración, decía él, máxima es llegar al 90% de procesos abreviados. Y llegando al 90% es la media mundial y es como que manejar esto. ¿Usted coincide con eso? No nos advirtieron, porque reuniones existieron y desde el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia, allí sí voy a hablar por mí, hicimos todos los esfuerzos necesarios para conseguir los fondos presupuestales, que usted sabe que para cualquier organismo en Uruguay no es una cosa fácil, argumentando la necesidad de aumentar el número de jueces penales y de tener mejores sedes y además de tener mejores sistemas tecnológicos, básicamente de grabar el audire, decíamos, la posibilidad de grabar las audiencias, llegar en algún momento a grabar también en audio y video, salas amplias donde pudiera estar el público, y en determinado momento la Corte que integrábamos tomó la inédita decisión de destinar todo o virtualmente toda la habilitación presupuestal para obras, para construcciones de 2 años para construir el edificio de Maldonado, que volvemos a decir era sigue siendo el primer edificio diseñado desde el inicio para tener juicios penales, y que es muy grande y que hoy ha resultado demasiado grande porque básicamente los juicios penales son muy pocos. Usted dice, no nos advirtieron. Si le advertían que el 90 o el 95% iba a ser proceso abreviado, usted no votaba, o sea, no estaba de acuerdo con esta reforma. Yo no hubiera estado de acuerdo y simplemente relevo cuando desde ni hubiera estado de acuerdo, ni buscaba fondos, ni hacía nada por esta reforma. No, por esta reforma se quedaba como estaba. No, porque básicamente volvemos, lo que se quería era mejorar el sistema, no cambiar radicalmente el sistema. Y esto lo empeoró. ¿Se acuerda que decíamos además, había alguna voz desde la Fiscalía que decía que era como una cachila destruida que ya no funcionaba y que se estaba cayendo? Nosotros decíamos, no, era como un Volkswagen alemán del 62 que necesita, por supuesto, una cantidad de elementos de seguridad que no tiene y está viejo, pero que sigue funcionando bastante bien. O sea, con este sistema perdimos ahora entonces. Yo creo que no cumplimos el objetivo, que era que tuviéramos todos más garantías. Eso es perder entonces. Yo creo que, vuelvo, si el costo que el Estado uruguayo asumió, porque no lo asumimos ni el Poder Judicial ni la Fiscalía, sino todos los uruguayos como tales, fue alto, y siempre con el objetivo de un proceso penal más garantista, no hemos obtenido el objetivo. O sea, ahí sí se perdió entonces. Seguramente haya que hacer muchas modificaciones. ¿Preferiría el sistema anterior comparado con lo que estamos viviendo hoy? Yo sí, con esta situación de 95% de procesos abreviados, sí. Y simplemente, habían personas en la cárcel que no tenían condena. Eso se Estaban llenas las cárceles. Eso se solucionó. Por supuesto, toda reforma tiene luces y sombras. Decíamos, era absolutamente inexplicable, insostenible ante los organismos internacionales que nosotros tuviéramos el doble el tercio de personas privadas de libertad sin condena que es admisible internacionalmente. Nosotros teníamos 60 o 70%. Eso se solucionó porque obviamente los procesos abreviados son muy rápidos, entonces la gran mayoría de quienes hoy están privados de libertad están condenados. Ahora, ¿a qué costo? Bueno, al costo de haber bajado las garantías. Eso sí funcionó, pero era parte. O sea, lo otro era aumentar las garantías. Para los uruguayos hay menos garantías en un juicio hoy que antes.
En un juicio penal, sí. Sí. O sea, no estamos tranquilos, o no deberíamos estar tranquilos. No deberíamos conformarnos como resignados a que esté funcionando como está funcionando. O sea, usted no iría tranquilo a un juicio como está funcionando hoy. No iría totalmente intranquilo, pero seguramente hubiera ido más tranquilo Antes. con el proceso penal antes de 2017. Sí. ¿Se están cometiendo injusticias entonces en nuestro país? Mire, hay temas de funcionamiento que quizás son no de fácil comprensión para la gente, pero digamos que se pueda elegir con cierta discrecionalidad qué procesos seguir adelante y qué procesos no, como aparentemente desde la sociedad se percibe que estaría pasando, es complicado porque cuando decíamos existía la obligación de perseguir absolutamente todos los delitos que no se podía cumplir, porque no hay sistema en el mundo que pueda perseguir el 100% de los delitos. Perfecto. Pero los criterios para dejar de lado la persecución tienen que ser siempre objetivos. No puede ser que alguien perciba que determinado tipo de delitos se persigue o no según circunstancias que la gente no tiene muy claras. Los fiscales le responden fácil, le dicen, hay dos cosas, el principio de oportunidad, que usted lo conoce, casos que tomo, casos que no tomo, y en segundo lugar estamos pasados de casos, dicen. Sí. Pónganos más fiscales, porque miren, tenemos las bandejas llenas, centenas de casos que no podemos ni abarcar. Bueno, Chediak, si usted me pone más fiscales, yo se lo resuelvo enseguida. Sí, es muy curiosa esa situación porque... ¿Lo habrá escuchado más de una vez esto? Muchísimas veces. Ahora que ya no soy juez, entonces no parece una reivindicación gremial o corporativa. Antes de noviembre del año 2017, toda esta actividad, toda la investigación que hoy está a cargo de los fiscales, que estaba a cargo de los jueces, y todo lo que hacían los jueces en los juicios, que básicamente se diligenciaba la prueba que hoy no se diligencia. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que hoy no se hace, que no la hacen los jueces y no la hacen tampoco los fiscales. Toda esa actividad la hacían 62 jueces penales. Es decir, muchísimo menos que los fiscales penales que hoy tenemos. Y además, cuando escuchamos las bandejas llenas de expedientes, algo no está funcionando bien a nivel de la organización, porque... Pero no es por la cantidad de fiscales. Nosotros, yo creo que no, y nosotros además instábamos a los jueces a no tener, y nos instaban por supuesto cuando estábamos en cargos inferiores, y era clarísimo, a no tener expedientes acumulados. Por eso se sacó en determinado momento una acordada, que luego la Corte la transformó en ley, señalando que al año de tener un presumario abierto, los jueces tenían que informar indefectiblemente a la Corte, tenían que explicar por qué usted este presumario lo tiene abierto, por qué no lo archivó o por qué no procesó. ¿Usted dice que falta exigencia a los fiscales de que informen este tipo de cosas? ¿O hay algún tema de organización? Porque, pero por el supuesto, fiscal de Corte debería exigirles cuentas de por qué no pueden con estos expedientes. Y debería haber alguna obligación establecida normativamente de terminar con esas causas, en un sentido o en otro, pero no pueden estar en la bandeja. No puede ser que la explicación sea, no tenemos tiempo de hacer algo con ellas. No, hay que leerlas, ver si se justifica o no que sigan abiertas. Las que no se justifica hay que básicamente archivarlas y las otras hay que seguir adelante con ellas. Esa es la situación. Y el fiscal que no pueda poner con eso no está haciendo bien su trabajo. Los jueces que no podíamos con eso no estábamos haciendo bien nuestro trabajo y éramos observados. Mutatis mutandi, como se dice en derecho. Yo no me gusta meterme en pero ahora que no en está instituciones. En el cargo, no, pero en instituciones ajenas. Ahora estoy pero es trasladable. En la CENACLAF. Pero es trasladable. Bueno, así funcionaba. Entonces, para un juez no era una explicación. Tengo muchas causas, porque lo primero que se le iba a preguntar, seguramente se iba a pedir un pedido de informes, luego hacer una inspección, y ¿por qué tiene todas estas causas usted? ¿Que no trabaja lo suficiente? ¿Qué pasó? ¿Cómo usted tiene estas causas y otro juez con más o menos la misma carga de trabajo saca el trabajo, ¿no? En el barrio se dice apretar la clavija, ¿es así? O por lo menos
tener un control de cómo funciona la organización. Pero controles también después de una apretadita clavija. Y por lo menos poner en vereda, digamos. Con eso se descongestionaría el sistema, si hay ese tipo de exigencias. El sistema no debe estar congestionado. Hoy está congestionado. Porque además, si no, el propio número de causas que no se tramitaron sirve de pretexto para seguir en lo mismo. No todas esas, si esto es ya una tendencia, una meseta estable, dice, bueno, pero no todas estas se van a seguir adelante nunca. Bueno, pero analicen, pónganse todos los técnicos, trabajen, aunque sea horas extras, pero por favor, bajen esta pila, porque hay un montón de estas causas que ustedes nunca las van a llevar adelante y deberían estar clausuradas, archivadas y no en una bandeja de pendientes. Para ir a la pausa, ¿debería haber, como hay en el Poder Judicial, instancias superiores de fiscales? O sea, está el fiscal de primera instancia, por así decirlo, y 3 fiscales que revisaran, por ejemplo, el trabajo de un fiscal de primera instancia, o no es trasladable ese tipo de situaciones a la fiscalía. No lo sé, nunca me planteé esa situación. El único tema que sí he apoyado un triunvirato es en el de la Fiscalía de Corte. La Fiscalía de Corte, al igual que el Poder Judicial y casi todos los organismos del Estado, debería tener una dirección colectiva. ¿Y ahí este tipo de cosas también se podrían controlar mejor? Si es yo creo que sí. Allí habría 3 pares de ojos para supervisar el sistema. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el secretario general de la SENACLAF y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak. Le recordamos, como siempre, el horario principal de emisión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?